Se está comportando como un profesional, en ningún momento se le vio dar una declaración totalmente contradictoria. Era una selección que sabías que daba gusto verla. Lamentablemente, bueno, nos cruzamos ahí con Bangal, que se nos hacía muy complicado a todos, y hay que tenerlo como uno de los grandes de la historia, ¿no?, de nuestro fútbol. Yo creo que le va a encontrar la vuelta, ¿no?, sin duda. Es un técnico muy... si el Chacho es como era como jugador, ¿no?, con la exigencia que tiene. Tenía el póster gigante ahí de él y me dice, sacalo, que ya somos compañeros, ya no tenés que andar poniéndote póster acá que no tiene nada que ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy nos volvemos a dar un lujo que tuvimos hace algunos años, pero que siempre es interesante charlar con él. En lo personal fue contemporáneo y hay una admiración hacia su figura y su trayectoria, como el señor Javier Conejito Saviola. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto enorme tenerte en el canal nuevamente. Bien, bien, muy bien, un placer otra vez de volver a charlar con ustedes. Siempre es lindo volver a compartir una... Bueno, ya hicimos la primera que salió muy bien, que estuve muy cómodo, así que bueno, esta esperemos también que sigamos por el mismo camino. Es un placer, Javier. ¿Cómo te encontramos hoy en día? Me comentabas ahí un poco viajando. Sí, 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 lo que te comentaba, ¿no? De viajando mucho, por suerte, viste, están saliendo temas en lo deportivo, en lo futbolístico, temas con la selección argentina, de que ahora se está armando un lindo desafío con las leyendas, ¿no?, de lo que era, lo que fueron la selección. Del Barça, viste, también hubo este año un montón de partidos por todo el mundo y es lo que hablamos, ¿no? Te mantiene activo, te mantiene con ganas de seguir. Nosotros ya estamos retirados, ya somos veteranos, pero otra vez volver al vestuario, otra vez volver a viajar, otra vez volver a sentir, ¿no?, esa adrenalina que uno sentía cuando entraba a una cancha de fútbol. La verdad que es espectacular, ¿no? Y después en el ámbito ya más personal, también con eventos, con muchísimas cosas que van surgiendo, también de la selección, ¿no? De ser un poco el embajador también a nivel global, ¿no?, de todos los sponsors y todos los eventos que vayan saliendo para la selección argentina. Eso también me mantiene muy activo, y con el tema de River lo mismo, ¿no? Con las escuelas de River, que soy el presidente honorario de las escuelas de River a nivel mundial. Y bueno, todo lo que va saliendo, la verdad que me mantiene, como te digo, ¿no? Lo más lindo es mantenerse activo en la parte que uno siempre quiso, que uno siempre amó, que es el fútbol. Así que bueno, por el momento nos mantenemos muy bien. Eso, bueno, te iba a decir, te escucho contar tus proyectos y todos ligados al fútbol. Es una pasión que no se quita. Sí, 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 no, a mí es lo que, bueno, yo nací con una pelota en la mano, ¿no? Como todos los que llevamos este deporte muy adentro, ¿no? Y es lo que me apasiona, lo que me gusta. Sí, también, bueno, hay que decir que el deporte en sí me gusta muchísimo, no solo el fútbol, otros deportes también que practico y que me gusta mirarlo, me gusta observarlo, como el futsal, como el pádel, como el tenis, como, bueno, siempre de toda la vida me basé en lo que era el fútbol, sí, pero después los deportes también es algo que me gusta muchísimo. Así que seguir ligado a esto, ¿no? En cierta forma. También tengo un grupo, ¿no?, en donde también empezamos a llevar chicos, ¿no? Para chicos y bueno, ya jugadores ya experimentados, para poder representarlos, para poder acompañarlos en su carrera. Eso también me motiva muchísimo, ¿no? Porque nosotros en cierta forma siempre arrancamos de muy chiquitito, siempre sabemos la importancia de tener una persona al lado en la que uno pueda respaldarse, en la que uno pueda aconsejarse sin tener ese miedo, ¿no?, de que siempre pase algo complicado y que te pueda arruinar la carrera. Entonces creo que también es algo importante, que ahora también es un desafío en el que me metí con un grupo. Así que bueno, eso también me mantiene un poquito ligado también desde ese lado. Y muy importante esto, Javier, que decís del acompañamiento. Bueno, te pasó de debutar muy joven, con 16 años en River, con lo que significa. Y bueno, las luces a veces pueden desviar un poco, ¿no? Sí, 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 es así, ¿no? Yo lo viví de muy chiquito, ya con 15 años estaba en tercera, ¿no? Y mi debut fue a los 16 y fui, a través de los años, fui experimentando experiencias que no fueron muy buenas, ¿no? Con agentes, con representantes, con gente que se te van acercando. La verdad que en este mundo es muy complicado, muy difícil, más a esa edad.
y más que, bueno, hay veces que las familias tampoco estamos muy acostumbradas a todos estos episodios que van saliendo. Entonces, creo que lo más importante es eso, ¿no? Que un chico se sienta seguro, un jugador, no hay nada más importante que tenga la cabeza solo metida en el fútbol, que los agentes que están detrás de ellos miren también por el futuro del jugador. Y bueno, creo que eso es, a mí me han enseñado eso de muy chiquito, a tener valores, a tener, a querer esta profesión, a respetarla. Pero bueno, es importante también el acompañamiento, ¿no? El estar con el jugador, de poder estar con él, no solo en la parte futbolística y cuando los resultados son buenos, sino también hay un tema emocional, un tema psicológico, un tema que ya sobrepasa, ¿no? Lo que es el campo de juego. Entonces también ahí es el momento en el que uno tiene que estar, ¿no? Para poder seguir su carrera, para poder apoyarlo, para que, bueno, que el jugador, como te digo, no se sienta solo en estos momentos tan difíciles en el que uno tiene que sacar esas piedras del camino. Bueno, en esta última etapa nos tocó vivir un poco lo de Franco Mastantuono, que se hicieron analogías por tu situación también, que te fuiste muy joven a un gigante como el Barcelona, le toca irse al Real Madrid, lo que se pagó y todo eso, todo ese mundo, ¿no? Todo lo que implica. Sí, 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 bueno, Franco le pasó a Franco, ¿no? Y muchos jugadores, ¿no? Que han debutado jóvenes. Bueno, no tanto, pero sí que, bueno, han habido jugadores muy importantes, ¿no? Que han salido ya de muy chicos, ya empezaron con una carrera profesional muy, muy intensa, ¿no? En el caso del Kun también, ¿no? Que, bueno, Leo lo mismo, en el Barça, bueno, Mastantuono también, Echeverry, ¿no? Jugadores que últimamente han salido y creo que lo más importante es eso, ¿no? Es tener una buena base familiar también en los que los padres estén por criar bien a sus hijos, ¿no? Cuando digo criar bien, yo creo que la parte futbolística ya pasa a otro extremo, ¿no? Uno puede tener las cualidades, ¿no? Y futbolísticamente ser un jugadorazo, pero creo que la enseñanza está primero a través de los padres, a través de la familia, ¿no? Que ahí es donde adquirís todos los valores, donde realmente después te transformás cuando empezás a crecer, empezás a madurar. Ahí esos valores son los que te acordás, ¿no? De lo que fue tu familia. Y después de tener buenos formadores, ¿no? Yo siempre hablo de eso, ¿no? De tener buenos formadores en tu vida que te acompañen, como hablamos, ¿no? Yo me he criado en River y en River, bueno, se encarga muchísimo de eso, ¿no? Tuve un formador como Gabriel Rodríguez, que fue un gran maestro, ¿no? En lo que la cantidad de jugadores que han pasado por sus manos, ¿no? Ya todos lo sabemos. Pero él también se encargaba muchísimo, ¿no? De que al jugador no le falte nada en todo sentido, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una buena base familiar y buenos formadores, después creo que las cosas ya se hacen más fácil. ¿Cómo lo ves, Javier, a Franco ahora en el Real Madrid? ¿Conoces el mundo Real Madrid? Le toca estar en una situación compleja porque Real Madrid como que no logra tener esa regularidad que se esperaba. ¿Cómo lo ves a él en puntual? Bueno, primero en lo personal lo veo una persona muy madura, ¿no? Para la edad que tiene, que eso es importante, que tiene una madurez, ya se le nota, ¿no? La forma de hablar, la forma de actuar. En este caso está actuando muy bien porque pese a quizá a no tener los minutos que él desea, se está comportando como un profesional. En ningún momento se le vio dar una declaración totalmente contradictoria y bueno, eso habla muy bien también de cómo se ha formado. Pero sí que está claro, bueno, que iba a llegar un club en donde la competencia es abismal, ¿no? En donde la competencia es muy feroz, ¿no? Digamos, porque el Real Madrid, él compite, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Cuando llegué al Barça, lo mismo, ¿no? Y así jugadores que han llegado a los clubes importantes, en donde tenés que primero pasar un tema de adaptación, que es el primer año, que es el más complicado y más difícil de todos, porque llegás a un fútbol totalmente distinto al argentino o al sudamericano, porque entras a un vestuario, ¿no? En donde hay un montón de culturas, un montón de jugadores de distintos países, distintas nacionalidades, te tenés que adaptar a ese vestuario lo más rápido posible para que después tu juego no sea mucho mejor. Y así con un montón de situaciones que hacen que realmente tengas un tiempo, ¿no? De adaptación importante. Pero estos clubes son tan grandes, ¿no? Se manejan
tienen tanta historia, ¿no? Han pasado y siguen pasando los mejores jugadores del mundo y sin duda que es muy poca la paciencia que hay, ¿no? Entonces creo que hay que darle un poco más de tiempo, seguramente tendrá opciones ahora o la próxima temporada si sigue estando. Eh, y ojalá, bueno, que todo esto que estamos hablando, ¿no? A la larga y a un futuro se transforma en un jugador importante, ¿no? No solo para el Real Madrid, ¿no? Sino también que a nivel de selección también a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Que Franco tenga esa evolución para que después en Argentina sea un jugador importante también. Incluso en año mundialista, me imagino lo que debe ser trabajar eso de no tener los minutos, querer estar en la selección, la expectativa del mundial y bueno, cómo trabajar eso también. Sí, sí, es el tema psicológico que todos ya hablábamos siempre, ¿no? Por eso te digo, ¿no? La psicología ahora ha evolucionado mucho en el fútbol y es importante, ¿no? Tener ese apoyo psicológico, ¿no? Que todo jugador tiene que tener para afrontar estas situaciones cuando son adversas. La base familiar, ¿no? De tener a tus padres, tu hermano, amigos, ¿no? Que estén cerca tuyo para poder protegerte, para poder cuando uno desea, ¿no? Y cuando uno quiere tener ese respaldo, bueno, de que sepa que tiene gente atrás. Entonces yo creo que ahora él, por eso te digo la importancia del manejo, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Que realmente no se ve implicado, ¿no? en otras cosas que no sea lo futbolístico. Lo futbolístico puede ir mal o bien, pero bueno, él se lo ve como un profesional, se lo ve siempre cuando tiene que entrar dando el máximo y cuando las cosas, bueno, cuando es requerido, incluso el técnico últimamente Arbeloa ha hablado muy bien de él, ¿no? Y eso también es importantísimo, ¿no? Que un técnico, pese a no estar jugando y pese a no tener los minutos que él desea, que un técnico hable bien de uno, siempre también te da confianza. Entonces yo creo que esto era sabido que podría pasar, ¿no? Como pasa en distintos casos, como nos ha pasado a todos, ¿no? Que en algún momento de la temporada hemos bajado un poco el nivel o no hemos jugado por distintos motivos. Entonces creo que ahí donde juega, ¿no? la fuerza mental de él, la parte psicológica, la parte emocional y el respaldo que tenga atrás. Javier, ¿y qué expectativa te genera este mundial que se viene? Un mundial un poco distinto, con más equipos, ¿viste? ¿Qué expectativa tenés del mundial y de la selección argentina en puntual? Bueno, la expectativa es muy grande, ¿no? Como siempre, cada vez que nuestra selección va a un mundial, ¿no? Más teniendo lo que fue el último mundial, de haber logrado el campeonato del mundo, de ponerte en la cima, ¿no? A nivel mundial de la historia de este fútbol, con tanta riqueza que hemos tenido, ¿no? Durante tantos años que por suerte y después, ¿no? de haber tenido opciones, ¿no? Ya desde 2006, ya desde Brasil, ¿no? Ya desde otros mundiales que hemos quedado ahí a la orilla, ¿no? De poder lograrlo. Creo que el último mundial ha sido la frutilla del postre, ¿no? De poder otra vez salir campeón del mundo para este fútbol tan rico como es el argentino, tan admirado por todos. Entonces creo que, bueno, estos jugadores han hecho feliz a un país, ¿no? Por suerte nos hemos unido todos y hemos festejado el campeonato del mundo y realmente lo que te inspira es eso, ¿no? Es otra vez volver con estos jugadores que te inspiran mucha confianza, ¿no? Te inspiran sabes que no te van a dejar tirado nunca, sabes que pese al resultado se va a luchar hasta el final porque nos tienen acostumbrado a eso, ¿no? Han logrado cosas importantísimas en los últimos años, tienen un staff de cuerpo técnico impresionante, ¿no? De la mano de Scaloni y todos los jugadores bueno, los ex jugadores que están y ex compañeros míos, ¿no? Que están en el cuerpo técnico, que están haciendo un trabajo con una humildad ¿no? y una sabiduría en todo sentido muy grande. Entonces creo que ante todo esto de lo que estamos hablando, ¿por qué no soñar otra vez, ¿no? De volver a lograr otro campeonato, de poder competir con los mejores y ojalá, bueno, que Argentina pueda seguir, ¿no? Esta senda de grandes resultados. Ahí, bueno, mencionaste el Mundial 2006, se cumplen 20 años de aquel
equipazo, creo que era un equipazo, que estábamos ahí con las expectativas también, ¿no? Creo que era un equipo para campeonar. Sí, 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 no, nosotros es la espinita clavada que tenemos todos, ¿no? Porque era un equipazo, se juntaban dos generaciones futbolísticas de nuestro país enormes, ¿no? Teníamos a José Peckerman que nos conocía a todos, creo que todos los que estaban ahí habían pasado en algún momento por la mano de José en la sub-20, sub-17 o en la parte de formación, ¿no? Y realmente teníamos un grandísimo equipo, ¿no? Que jugaba muy bien al fútbol, la gente nos recuerda mucho porque era una selección que sabías que daba gusto verla, ¿no? Y lamentablemente, bueno, nos fuimos a ese mundial sin perder un partido, jugando un fútbol tremendamente altísimo de nivel. Y bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Que realmente, por eso te digo que el mundial es tan complicado, tan difícil, que a veces no te alcanza, ¿no? Con ser candidato, no te alcanza con tener los mejores jugadores del mundo. Sabes que tenés que tener un plus, ¿no? Un poco más, algo más, y por eso es tan complicado dar un candidato antes de comenzar un mundial. Sabés que en el canal pude hablar con Marco Amelia, quien fue parte del plantel campeón del mundo con Italia, y en el posible cruce estaba Argentina o Alemania, y ellos me decía él que quería cruzarse con Alemania y no con Argentina, a pesar de que Alemania era el local, porque bueno, veía este potencial en Argentina. El partido contra Serbia creo que refleja lo que era ese equipo, ¿no? Un equipazo realmente. Sí, 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 siempre intentábamos jugar bien al fútbol, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Dar espectáculo, era un equipo que tenía jugadores, ¿no? Como Riquelme, como, bueno, Aymar, como Hernán, como Crespo, ¿no? Bueno, un equipazo, ¿no? Que todos, ¿no? Tenían futbolísticamente, estaba Leo también, Carlitos, ¿no? Una selección impresionante, Impresionante. ¿no? Si vos te pones a analizar jugador por jugador, creo que era una de las mejores selecciones, ¿no? Que hubo, pero sin duda pasó eso, ¿no? Es un mundial, ¿no? Sabés que Alemania últimamente era ese hueso difícil, ¿no? De pasarlo, porque lamentablemente siempre, ¿no? Nos terminaba, ¿no? Ganando, ¿no? Los partidos, pero bueno, es lo que te digo, no hay mucho margen de error en los mundiales, y bueno, los penales fueron los que decidieron. Sabemos que para los rivales, ¿no? Argentina siempre es un rival complicado, difícil, que quieren intentar, ¿no? Pasarlo porque saben las dificultades que pueden tener. Y para nosotros lo mismo, ¿no? Para nosotros Alemania, Francia, España, bueno, Inglaterra, ¿no? Son todos clásicos que sin dudas uno nunca sabe lo que puede pasar antes del partido. Javier, bueno, ahí había un joven, Leo Messi, en ese Mundial 2006. Se hacen muchas analogías un poco con Lamine, ¿viste? Por los estilos de juego, por lo que está haciendo. Pero la verdad que a la edad de Lamine lo que está haciendo es increíble, ¿no? No se sabe cuál puede ser su techo. Sí, 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 bueno, son estos jugadores distintos, ¿no? Que aparecen, como siempre decimos, ¿no? Una vez cada determinado tiempo. Pero bueno, yo creo que Lamine recién comienza, ¿no? Yo tuve la oportunidad y el privilegio, ¿no? De poder tenerlo, porque justo en ese momento estaba en el Juvenil A del Barça Ah, mirá. de segundo entrenador, y lo tuvimos todo el año antes de que él saltara a primera. Entonces lo conocemos muy bien, ya de esa edad, ¿no? De 15 años que tenía ahí, ya le veíamos cosas distintas, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando hay un jugador, ¿no? Ya en las tres primeras jugadas te das cuenta cuando es distinto, ¿no? Ahí estamos todos los que jugamos muy bien al fútbol, y después están estos elegidos, ¿no? Como lo es Leo, como Cristiano, ¿no? Pelé, o bueno, Zidane, ¿no? Todo, Lamine ahora en este momento. Jugadores que ya sabes que bueno, que son extraterrestres, como decimos, ¿no? Y realmente, bueno, es un chico que sí, que tiene unas cualidades enormes, que tranquilamente en la parte futbolística, si él se lo propone, no puede llegar a dominar, ¿no? Este fútbol en los próximos años, ¿no? Pero bueno, está todo también lo que hablábamos, ¿no? Ahora el fútbol evolucionó mucho en la parte física, en la parte psicológica, en el cuidado, ¿no? Que uno tiene que tener. Por eso es tan espectacular, ¿no? Cuando hablamos de la carrera de Leo, por ejemplo, de estar, no sé, 15, 20 años
¿no? Al nivel más alto de todo, de continuar, ¿no? Con esa mentalidad de seguir queriendo ganar cosas importantes, con casi 40 años, ¿no? De tener las ganas, ¿no? Y el instinto ese que él tiene, ¿no? De querer continuar con otro mundial después de haber ganado uno, y seguir, ¿no? Y seguir con sus desafíos, que a veces uno piensa, ¿no? Hasta cuándo llegará a sus desafíos, ¿no? Porque ya han ganado absolutamente todo, tiene todo en sus vitrinas, pero ahí te das cuenta, ¿no? Realmente por qué llegó a ser el mejor jugador de la historia, ¿no? Porque realmente siempre encuentra un desafío para su trayectoria. La verdad que eso es increíble, la competitividad que sostuvo Leo a lo largo de los años, creo que eso lo alimenta también, ¿no? Para hacer lo que llegó. Sin esa competitividad, sin ese hambre, quizás no llegan a ese nivel. No, 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 no llegan y uno, por eso es tan admirado, ¿no? Mundialmente, ¿no? Y por todos los deportistas, no solo por el fútbol, Bueno, porque es una inspiración, ¿no? Vos ves a un jugador de básquet, ves, incluso que lo van a ver otra gente del deporte que no tiene nada que ver con el fútbol, porque ya sobrepasa lo futbolístico, Leo, ¿no? Ya es a nivel mundial, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Y cada uno y cada deportista que ve, ¿no? Lo que estamos hablando recién, que durante 20 años se transformó, ¿no? En el mejor, y cómo año tras año, ¿no? Se fue superando, y cómo año tras año buscaba, ¿no? Su desafío más importante y lo iba consiguiendo. Y eso un jugador de fútbol te puede durar, no sé, 5 o 6 años como le duró a todo y ya es algo claro, increíble. Pero bueno, estar durante 15 20 años a este nivel, por eso muchísimo. estamos hablando, ¿no? De que cuando uno recién comienza siempre te intentan, ¿no? Poner al nivel de Leo, al nivel de los grandes, pero bueno, después una vez que termina la carrera te das cuenta, si se puede llegar ahí, ¿no? Que es muy, muy complicado. Javier, ahí en lo personal, en tu carrera, te catapulta mucho el Mundial, ¿no? El juvenil del 2001, que haces una actuación impresionante. Sí, 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 para mí fue yo creo que de lo más importante en mi carrera, porque bueno, ahí ya el Barça no estaba detrás mío, tenía una incentivación muy grande, ¿no? Porque ya el Barça venía a ver los partidos, se transmitían, los últimos, tanto semifinal como final, se transmitían ya en Cataluña los partidos, entonces la gente ya empezaba, los diarios ya empezaban a comentar que había muchas posibilidades, ¿no? De que pueda llegar a Barcelona. Y bueno, esa incentivación es increíble, ¿no? Jugar, a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Porque jugar con ese incentivo, ¿no? Que un grande, que un gigante de Europa esté atrás tuyo, también te da una incentivación muy grande. También el hecho, ¿no? De jugar en nuestro país, también eso era increíble para todos, el grupo que habíamos formado, ¿no? Con tantos excelentes jugadores, jugadores que después han estado con sus carreras y han sido brillantes, ¿no? En todo sentido. Así que bueno, había muchos temas que me incentivaban para poder lograr ese objetivo tan lindo, ¿no? Que lo recuerdo con mucho cariño, a lo largo de mi carrera. Y esa llegada, me imagino, al vestuario del Barça, con lo que significa verlo, bueno, compartías con Kluivert, a varias estrellas ahí bueno, habrá No, movilizado un poco. era una locura, ¿no? Ya cuando llegás ahí, primero Hubo 3 episodios, ¿no? Primero llegar al aeropuerto, que el aeropuerto, nunca me imaginé, ¿no? Que iba a haber tanta gente en el aeropuerto reunida. Parecía una estrella de rock, ¿no? Y yo, imagínate que no había salido nunca de Sudamérica. Claro. Entonces, fue algo alucinante, ¿no? Ya empezar por ahí, ya la sorpresa fue apenas bajé del avión. Después, no, me llevaron al Camp Nou, ¿no? Y me llevaron la última bandeja, ¿no? En donde se veía, ¿no? Se veía la cancha y vos ya te imaginabas, ¿no? Lo que tiene que ser eso lleno, lo que transmitía, ¿no? Ese estadio, lo que transmite, ¿no? Y después el vestuario, ¿no? Esas tres cosas que fueron pasando, ya ahí te das cuenta y te ponen en órbita, ¿no? El lugar donde estás cayendo. Y la verdad que, bueno, tenía grandes nombres. Incluso, bueno, después llega Román, compatriota, habías compartido. Sí, 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 después, la felicidad de compartir un vestuario con él. Eh, la verdad que el tiempo que estuvimos juntos lo hemos pasado muy bien, hemos conectado mucho, ¿no?
no solo en lo futbolístico, sino también fuera, ¿no? Salíamos bastante a comer y compartíamos cosas. Bueno, fue muy lindo el tiempo que estuvo. Lamentablemente no pudimos, sí que estuvimos bastantes partidos, pero bueno, podríamos haber estado más juntos y lo disfruté mucho, ¿no? Román es un jugadorazo, ¿no? De los mejores jugadores con los que estuve, ¿no? Dentro de una cancha. Y lamentablemente, bueno, nos cruzamos ahí con Bangal, que se nos hacía muy complicado a todos, pero bueno, y a él más todavía, ¿no? Porque tenía esos cruces, ¿no? Con Bangal que eran duros y bueno, y tenían sus cosas, pero bueno, después de ahí ya se fue a Villarreal y hizo una carrera extraordinaria. Así que bueno, fue un placer también compartir vestuario con él. Siempre se dijo eso, Javi, que Van Gaal tenía algo con los sudamericanos. Bueno, en el Mundial de Qatar hubo algo también. No sé si lo sintieron así. Y era muy difícil, ¿no? Porque es un técnico, no sé, yo hasta ese punto, ¿no? De que tenga un poco de rencor, ¿no? Tenga algo con los jugadores sudamericanos, no, eso no sabría decírtelo, ¿no? Y no lo pondría en duda, no sé. Claro. Pero sí que, bueno, era complicado para de tratar, ¿no? En el día a día, pero un técnico que moría con su pensamiento, ¿no? Creo que cuando sos técnico también te tenés que dar cuenta de que el jugador también se puede expresar, ¿no? De que puede tener su manera de manera de ver el fútbol y difícilmente, ¿no? Te podías poner a intentar llegar a un acuerdo o intentar poner las cosas en su lugar. Entonces ahí se hacía complicado, ¿no? El hecho de no tener no tener diálogo y no tener esa química con un técnico, ahí es complicado, ¿no? Ahí donde se hace difícil el día a día, en donde ya es más complicado todo, ¿no? Ahí después de Van Gaal llega Antic y ahí sí con Román pueden jugar un poco más, ¿no? Se asocian bien, incluso con Kluivert también. Sí, sí, con Antí fue increíble, ¿no? Porque ahí empezamos, Mm. todo lo que no jugamos con Van Gaal lo jugamos con Antich, ¿no? Antich fue increíble, ¿no? Nos ponía casi todos los partidos, ¿no? Él le encantaba, ¿no? Los jugadores como nosotros. Él lo expresaba también, ¿no? Él nos decía, ¿no? Que era muy fan, ¿no? Del jugador sudamericano, el jugador argentino, el jugador que lleva, ¿no? Ese fútbol tan de potrero y tan. Siempre nos decía, ¿no? Eso. Eh, entonces estábamos con mucha confianza, con muchas ganas, ¿no? Y él nos transmitía, ¿no? Esa experiencia que él tenía, ¿no? Porque ha estado por un montón de clubes y esa sabiduría y realmente, bueno, lo hemos pasado muy bien, ¿no? Ese tiempo. No fue muy largo, pero sí que realmente lo disfrutamos muchísimo a Antich. Javier, ¿te sentías más cómodo siempre con un referente de área, como habrá sido Kluivert, Crespo en selección, o de referente de área también te sentías cómodo? Bueno, sí, sí, a mí por mi fútbol me benefició mucho que juegue un delantero centro, ¿no? Mm. Más adelante, ¿no? Un delantero de área, un delantero que físicamente haga el trabajo, ¿no? Que yo no podía hacer, ¿no? Entonces yo el hecho de ser un mediapunta o ser el delantero que esté un poquito más retrasado, ¿no? Que atrasado que el delantero, a mí me venía espectacular, ¿no? Porque yo ya podía bajar a buscar la pelota, que es lo que me gusta, ¿no? Girar, sí estar cerca del gol también, porque es algo que realmente a mí me gustaba, ¿no? Estar muy cerca del área, intentar acompañarlo, ¿no? A través de. Yo creo que es beneficiarnos, ¿no? El uno al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en River, ese trabajo lo hacía Juan Pablo Ángel, ¿no? Y con Pablito jugábamos los dos atrás, entonces todo el trabajo sucio que no veía la gente o que no veía nadie lo hacía Juan Pablo a las mil maravillas. Y así en otros clubes, ¿no? En Benfica, por ejemplo, lo hacía el paraguayo Cardoso, otro animal, ¿no? Otra bestia, en la selección Crespo. Y bueno, y así creo que el fútbol mío se ha beneficiado, ¿no? Cuando siempre tenía un delantero. En el Barça, cuando estaba Kluivert, también conectábamos muy bien. Y es un tema de adaptación, ¿no? Un tema de adaptarte vos al delantero, el delantero adaptarte a las necesidades y a la circunstancia, ¿no? De lo que da cada partido y lo que da cada jugador. Así que bueno, y después cuando he jugado bastante también, ¿no? De 9 solo, de delantero centro solo, muchísimo, que había técnicos que querían que juegue de 9. Y sí que me costaba un poquito más, ¿no? Porque ya entraba, ¿no? En la fricción de los Ah, defensores,
ya tenía que bancármela un poquito más en el tema de aguantar la pelota, quizás físicamente los últimos minutos no llegaba como yo quería, claro, porque el esfuerzo, ¿no?, que hacía para aguantar, para que la parte física, claro, no es lo mío, ¿no? Entonces, ahí yo creo que me sentía mucho mejor no siendo un media punta o un segundo delantero. Ahí lo mencionaste a Pablito Aimar, una conexión inmediata cada vez que tenían la pelota uno u otro, ¿no? Sí, sí, con Pablo fue el mejor socio que tuve a lo largo de mi carrera, ¿no? Mirá que pasaron grandísimos jugadores, pero con Pablo nos mirábamos o cada uno dentro de la cancha ya sabía lo que tenía que hacer el otro, dónde ubicarse en el mejor lugar de la cancha, ¿no? Para que después pudiéramos llegar tocando a través de paredes, a través de movimientos. Era una conexión increíble, ¿no? Nosotros, una vez que terminamos en River, sabíamos y éramos conscientes que iba a ser muy complicado encontrar un jugador, ¿no? Tanto yo como él, ¿no? De que nos entendiéramos también dentro de una cancha, ¿no? Eso no pasa mucho dentro del fútbol porque, claro, es muy complicado encontrar, ¿no? Un jugador, ¿no?, que tenga que sea muy parecido a lo que es tu juego, ¿no? Y realmente nos buscamos, siempre que estuvimos en otros equipos, nos buscamos para volver otra vez a jugar juntos. Se dio la posibilidad en Benfica con Jorge Jesús, que aceptó enseguida, ¿no?, que pueda ir. Ya Pablo ya estaba ahí y, y realmente, bueno, fue otra vez otro lujo, ¿no?, de volver a jugar volver a jugar juntos con más experiencia. No teníamos con 17 no éramos tan chicos como éramos en River, ¿no?, que con 17 19 años. Acá ya teníamos más edad y lo disfrutamos un montón, ¿no?, porque pudimos lograr el campeonato portugués, porque la gente se acuerda muchísimo de ese equipo que jugaba muy bien al fútbol y bueno, fue un privilegio volver a jugar otra vez al lado de Pablo. Hay un gol que se me venía a la cabeza, Javier, en la selección argentina triangulan con Román, triangulas vos y Román le pone un pase a Pablito. Bueno, entre los tres me imagino que se entendía, bueno, vos con Aymar y Román que también tenía su Sí, cabeza. sí, sí. Bueno, cuando jugaban los dos juntos, imagínate. Los delanteros solo teníamos que estar atentos para saber que en algún momento ellos, a través de una jugada, a través de un pase, a través de su magia, ¿no? Yo creo que fueron los números 10, ¿no? Que la gente se recuerda muchísimo, ¿no? Y hay un cariño muy especial, ¿no? Tanto de la gente argentina en sí y mundial, ¿no? Acá no había esa bronca entre que uno era de River, otro era de Boca. Hemos estado con Pablo, ¿no?, en un montón de situaciones y gente de Boca venir a saludarnos y agradecernos por el fútbol. Y a Román le pasaba lo mismo, ¿no? Estábamos con él y gente de River o de otros clubes venían. Y yo creo que en este caso se sobrepasa, ¿no?, lo que es la camiseta y se admira muchísimo la parte futbolística, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, fue increíble, ¿no?, poder jugar con ellos. Sabías que en algún momento ellos iban a hacer algo y te iban a poner ahí mano a mano con el arquero. Ahí en Benfica, que era un equipazo, la verdad me lo tengo muy presente, había un joven Di María que estaba llegando a Europa, que hizo todo un recorrido, todo lo que ganó, lo que significa una selección, y hoy culminando su carrera en Central en un gran nivel también. ¿Cómo lo ves a Ángel hoy en el fútbol argentino? Bueno, Angelito es para nosotros, aparte del aprecio, ¿no?, que le tenemos como persona, por la humildad que tiene y lo que siempre fue, también tenemos que decir que hay que tenerlo como uno de los grandes de la historia, ¿no?, de nuestro fútbol. Primero por lo que consiguió, después por lo que fue su carrera, ¿no?, en la selección argentina, ¿no?, con todos los logros, con todo lo que tuvo que sobrepasar y lo ha hecho, ¿no?, con mucha dignidad. Y bueno, yo al ser compañero, ¿no?, al tenerlo ese tiempo en Benfica, lo he podido conocer muchísimo. Hemos notado también su crecimiento, ¿no?, porque como vos decís, ahí era más joven, ¿no?, era más chico y hemos notado, ¿no?, que ha mejorado en todo sentido, ¿no?, desde Benfica, que ahí ya jugaba muy bien y ha mejorado en todo. Entonces, creo que, bueno, ha sido para muchísimo una inspiración, ¿no? Ha sido un ejemplo a seguir. Por eso es tan querido, ¿no? Porque también lo ves tan sencillo, lo ves tan natural, ¿no?, en todo lo que hace.
Y bueno, yo creo que es un premio, ¿no? De ahora volver a Central yo creo que sus últimos años y que le esté yendo tan bien y realmente a nosotros nos pone muy feliz, ¿no? Que esté triunfando y que pueda terminar su carrera como él desea. Incluso está en un nivel tan alto que hasta se le está pidiendo que vuelva a la selección, ¿viste? Porque dicen, tenés para un tiro más todavía. Sí, 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 bueno, pero yo creo que él ya dio Mm. su opinión, ¿no? Dio eh, ya como que tiene asimilado, ¿no? Que su ciclo en la selección se ha terminado, ¿no? Y se terminó de la forma más exitosa, ¿no? Ya ganando un mundial, ¿no? Que es, ya todos decimos, no, una vez que ganas un mundial, ya no te tenés que retirar. Claro. Y él que cumplió la palabra, ¿no? De todos los que estamos cerca y no, nunca se pudo cumplir. Yo creo que él tomó la decisión ya muy acertada, porque bueno, uno cuando toma esas decisiones tan importantes, no se puede volver atrás porque es una decisión ya conformada y que realmente es lo que uno desea, ¿no? Y sí que, bueno, está en un nivel muy alto, pero creo que la decisión ya la tiene totalmente asimilada y creo que está bien, ¿no? Porque él seguro en Central va a estar muy cómodo también. Javier, y me imagino que, bueno, lo estarás siguiendo a River también, estás muy ligado emocionalmente. ¿Cómo lo ves al Chacho, que fue compañero tuyo, un personaje lindo para el fútbol argentino? Y bueno, ahora que está en River como entrenador. Bueno, el Chacho, hemos sido compañeros. Sí, es un loco muy lindo, ¿no? Porque hemos compartido vestuario, concentraciones. Bueno, tengo un aprecio muy grande. Deseo que le vaya muy bien. Sabemos que ahora está en ese proceso, ¿no? En el que River está en esos altibajos, ¿no? De que mejora, de que otra vez vuelve a perder algún partido que no debería perder. Está como en esa etapa, ¿no? Que no se le encuentra el rumbo, ¿no? Digamos, esa sería la palabra, la frase, ¿no? Pero bueno, yo creo que estando en un club grande, lo que hablábamos anteriormente del Real Madrid, ¿no? Lo mismo que hay muy poca paciencia, ¿no? Que realmente la historia, ¿no? Y la camiseta pesa muchísimo, ¿no? La de River ya sabemos lo que significa. Lo de la gente también ha sido admirable, ¿no? De la cantidad de gente que va a la cancha, bueno, de cómo también apoya a los jugadores, ¿no? Lamentablemente hay veces bueno, sí que los resultados no se dan, entonces es complicado, ¿no? Para el jugador, para el cuerpo técnico, pero yo creo que le va a encontrar la vuelta, ¿no? Sin duda. Es un técnico muy, si el Chacho es como era como jugador, ¿no? Con la exigencia que tiene. Y creo que es así, ¿no? Porque todo el mundo que habla bien de él y habla de la exigencia que tiene hacia los jugadores. Así que bueno, ojalá que yo como exjugador de River siempre quiero lo mejor. El fútbol argentino lo miro, pero solo miro a River nada más. Entonces, bueno, como hincha, como exjugador y como gente que quiere mucho a la institución, ojalá que River pueda agarrar, ¿no? Ese rumbo que tuvo toda su vida. Bueno, Javier, para no robarte más tiempo y agradeciéndote esta hermosa charla futbolera, como le llamamos, siempre cerramos con preguntas rápidas, como tipo ping-pong, como redondeando un poco tu carrera. Te pregunto, ¿un estadio para jugar? Y el estadio ¿puedo decir dos o tres o uno Sí, solo? sí, sí, ¿Sí? sí, que quieras. Bueno, el estadio Monumental, ¿no? El de River, primero. Bueno, el Camp Nou era Una locura. un estadio que a mí me gustaba muchísimo, grande, amplio, ¿no? Siempre mojado, volaba la pelota y ahí me sentía muy bien, muy cómodo. Bueno, después el estadio del Liverpool también es hermoso. Ahí viene el estadio del Atlético de Bilbao, el viejo, el anterior. Ese me encantaba jugar, tenía una mística ahí, había algo, algo especial en ese estadio. Bueno, el Bernabéu es algo impresionante, muy imponente. Así que bueno, y bueno, de Benfica me encanta. Benfica es uno de mis preferidos también, ¿no? Benfica, el Estadio da Luz, estadio también amplio, grande, ¿no? Y lo mismo, muy parecido al césped al del Camp Nou, ¿no? Siempre mojado, la pelota
A mí me gustaban esos estadios, ¿no? Amplios, ¿no? Y que siempre estén muy mojados para que la pelota vaya rápido para beneficio de mi juego, ¿no? de tu juego. Javier, ¿un gol especial que Bueno, significó el algo gol el importante? primero. El El primero primero. fue el más importante de todo, ¿no? Aquella tarde en Jujuy, ¿no? Porque quizás no fue el más lindo, pero sí el más recordado y el más importante de todos, porque después de ahí se abrió todo lo que fue mi carrera futbolística. Y bueno, y ahora te pregunto el más lindo, el que dijiste, hice un golazo, que El más tenés varios. lindo, uno de los más lindos fue el del Mundial, ¿no? Costa de Marfil, quizá Ah, por lo que fue hacer un gol en un Mundial, ¿no? Que siempre fue un sueño, ¿no? mío, que yo tenía y hacerlo, bueno, fue algo increíble. Y recuerdo uno muy lindo en Benfica, ¿no? A un equipo que se llama Académica, ¿no? Y que sí. la definición fue por arriba, ¿no? Del arquero. Me acuerdo un poco por la dificultad, ¿no? Porque llovía muchísimo y era muy complicado. El arquero me salió, ¿no? Y se la tiré por arriba dentro del área, ¿no? Que era muy complicado que baje. ¿No? Pero hice una de baby fútbol ahí, ¿no? Que me hizo acordar a los tiempos de Parque Chas, ¿no? De mi club de baby fútbol. Y definí, bueno, sí. Después uno en el Barça, que también a Tenerife, ¿no? Que terminé empujando la pelota dentro del arco. Bueno, ya había caído el arquero, se caían los defensores. Ese fue espectacular porque es el gol soñado por todos, ¿no? Porque quedar, ¿no? Ya dentro del arco y empujarla es el sueño de todos. Javier, te pregunto, un defensor que te costaba, que te pegaba, ¿viste? Bueno, el defensor que yo siempre se me hacía muy complicado, muy difícil, es Rafa Márquez, ¿no? El Rafa Márquez cuando jugamos Argentina-México, o después que me lo tuve que enfrentar, pero no por pegar, sino porque era un defensor increíble, ¿no? Jugaba bien, defendía bien, lo que tenía que intuía mucho, ¿no? Lo que aparte a mí me conocía porque ya cuando estuvimos en el Barça juntos Habían ya jugado, sabía claro. y no me dejaba arrancar, ¿no? Que era lo que a mí siempre intuía, ¿no? Antes, ¿no? Son esos defensores que no te dejan aprovechar tus cualidades, ¿no? Entonces ya están muy encima, ¿no? De uno y siempre fue. Después, uno cuando comencé, que también. Yo creo que los defensores más complicados que a mí me tocaba. Que a mí me tocaban y me costaban más eran los que más experiencia tenían. Después Claro. los que más partidos tenían y que sabían, ¿no? cómo defender, ¿no? Quizás los que iban más al bulto, los que no tenían esa experiencia, no me costaba tanto. Después Fernando Hierro, ¿no? Cuando Uh, llegué al Barça, era un defensor también que parecía que se las sabía todas, ¿no? Que cuando vos querías girar ya lo tenías ahí. Cuando querías buscar un centro, no lo tenías muy cerca tuyo para no dejarte definir. Bueno, era como que tenía como que leían las jugadas antes de que pasaran. sí, Después bueno, uno que me pegó, que acá sí que sí que era muy complicado, era Sotomayor de Vélez. Esa uh, época era, esa época era terrible con era bueno, bravo, ¿no? el patrón Bermúdez también, ¿no? Ahí cuando esa época era durísima, ¿no? Que de Vélez, de Boca, de Estudiantes, los equipos todos tenían defensores que la vieja, ¿no? La vieja camada, ¿no? Que defendían antes de jugar y eran duros, eran duros. Siempre me lo nombran Javier al Flaco Schiavi, no sé si te habrá también pasado, No, te pero con habrá- el flaco no lo recuerdo como un defensor así que lo haya pasado mal, ¿no? Tampoco no recuerdo que hayamos jugado, ¿no? Tanto claro. tiempo que nos habíamos enfrentado, ¿no? Pero esa época sí, la de Sotomayor, la de el patrón Bermúdez, la de Uh, Samuel, ¿no? En Boca. Bueno, y así con todos los defensores que había, ¿no? En los equipos, que era lo que te digo, ¿no? Eran los defensores de las viejas camadas, ¿no? De los antiguos, ¿no? De los defensores que pegaban, ¿no? Que aparte no había bar, no no voy a había. mal. Claro. Y de local se hacían muy fuertes. No te cobraban mucho como se cobra ahora. Javier, un partido que volverías a jugar, que te quedó alguna espina. Bueno, y sí, puedo elegir mucho, ¿no? Mm, Porque, pero sí que. Y del Mundial 2006 me hubiera, sí. me hubiera encantado volver a jugar, ¿no?
otra vez con Alemania, otra vez ahí para... Pero bueno, tampoco se puede volver el tiempo atrás, Claro. ¿no? Eso es imposible. Y un partido que recuerdo, sí, con mucho cariño, que no quisiera que se hubiera terminado nunca, es un partido que jugamos con River contra Rosario Central, ¿no? Que con la cancha que llovía y está muy embarrada y bueno, fue un espectáculo eso, ¿no? Que con los cuatro fantásticos ahí, que fue algo increíble, ¿no? Que ese partido lo recuerdo como uno de los mejores que yo he jugado, ¿no? Y que más disfruté, ¿no? Porque son esos partidos que realmente no querés que se terminen nunca. Estaba el Tolo Gallego de técnico, creo que fue en el año 2000, me parece, o más o menos, bueno, no me acuerdo bien, pero ese partido lo recuerdo con mucho cariño. Javier, cuesta mucho disfrutar a veces con lo que significa el ser profesional, el que lo toman como un trabajo y todo lo que implica el disfrute, ¿cuesta? Según en qué situación, ¿no? Según Mm. cómo esté uno también. Por ejemplo, este partido, si hablamos de disfrutar, yo lo he disfrutado mucho. La etapa mía en River, ¿no? Cuando empecé, disfrutaba cada partido como ninguno. Es complicado cuando vos no encontrás la manera de ser feliz dentro de la cancha, ¿no? Y Claro, cuando tenés obstáculos que hacen, ¿no? que a veces se ponga pesado todo, ¿entendés? También hay muchos factores que hacen que a veces no puedas entrar lo más feliz dentro de la cancha, ¿no? Que tengas algo importante fuera, ¿no? Que también no te deja tener la cabeza metida 100% en el fútbol. Hay veces que el técnico no te tiene la confianza suficiente. Hay y millones de historias, ¿no? que hacen, ¿no? que a veces no encuentres esa felicidad al 100%, ¿no? digamos. Pero sí que hay momentos en el que sí, ¿no? En el que vos encontrás esa plenitud, ¿no? Que te sentís totalmente lleno en todo sentido. Pero pasás por altibajos continuamente en el fútbol, ¿no? Eso está claro, ¿no? De no jugar, de perder semifinales, perder finales, perder clásicos, ganarlos, ganar títulos. Entonces es como un sub y baja continuo, ¿no? Por eso hablamos siempre del factor psicológico que tenés que estar muy fuerte, ¿no? Porque esto te tiene continuamente, es el día a día, ¿no? El fútbol y más a un nivel alto, ¿no? Un nivel ya de cuando pasás por los mejores clubes del mundo, las claro. mejores ligas, es un altibajo de disfrute y de frustración y de un montón de cosas. Javier, te pregunto, ¿un referente que tenías de chico, futbolístico? Bueno, el referente Ariel, ¿no? Ariel Ortega siempre fue mi ídolo, ¿no? Tenía mucha admiración, ¿no? hacia él, ya de muy chiquito. Y lo veía al padre siempre ahí en el anillo en River y lo volvía loco, ¿no? Porque Ariel en ese momento ya jugaba y siempre le pedía camisetas de él, ¿no? ¿Te Lo firmó volvía el loco. póster al final, Javier? ¿Te firmó el póster, Ariel, que escuché esa Sí, sí, anécdota? sí, sí. Sí. Bueno, cuando vino a casa, nos quedamos los dos ahí en la habitación y tenía el póster gigante ahí de él y me dice, sacalo, que ya somos compañeros, ya no tenés que andar poniéndote póster acá que no tiene nada que ver. Claro. Javier, te pregunto, ¿un equipo que estuviste cerca de jugar y que no se dio por algún motivo? Bueno, hubo varios, ¿no? Que la Roma, por ejemplo, estuve, Bueno, estuve cerca, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Esas negociaciones, ¿no? Que se quedan en el camino. Sí que me hubiera encantado, ¿no? Poder jugar en Inglaterra, ¿no? Que no, fue uno de las ligas que me faltó jugar. Sí que me hubiera encantado, ¿no? Porque el fútbol inglés es espectacular, es bueno. muy futbolísticamente, yo creo que está ahí entre los mejores y me hubiera encantado, ¿no? Por la intensidad que tiene, por lo futbolísticamente, creo que están los mejores jugadores también ahí. Y sí que me hubiera encantado poder estar en uno del fútbol inglés. ¿Y en Argentina, fuera de River, hubo algún sondeo alguna vez? ¿O No, 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 ahí no? nunca, ¿no? Ahí ya cuando llegué a primera, ninguno, ¿no? Porque bueno, ya después me fui al Barça, ya yo creo que una vez que comenzó mi carrera futbolística ya era muy complicado, ¿no? No, Para los difícil. otros clubes, por los contratos también tan altos, porque ya empecé mi carrera futbolística en Europa, y sí que era complicado y difícil, ¿no? Y yo siempre también igual tenía la cabeza un poco puesta en River, ¿no? Que River. fue el club donde yo nací, pero no hubo ningún acercamiento en ningún momento.
Javier, el mejor en tu puesto hoy en el fútbol actual. Bueno, el mejor, a mí me gusta mucho Julián Sí. Álvarez, me encanta, ¿no? Se asimila mucho a lo que era mi juego también, cuando hablamos de poder ser un delantero lo más completo posible. Creo que Julián reúne todas las características, ¿no? De ser un mediapunta, de cuando se lo requiere ser un 9 que juegue solo, ¿no? Arriba, tirarse a los costados, jugar de extremo también, que en algún momento lo intentó y lo puede hacer cuando se tira a los costados, que lo hace muy bien. Es muy completo, muy bueno. Técnicamente también reúne unas características increíbles y después también que tiene mucho gol, ¿no? Entonces estamos hablando de un delantero completísimo y que realmente para mí está entre los mejores ahora del mundo. Da la sensación en la selección, Javier, por lo menos me da la sensación que lo libera mucho a Leo de esos roles defensivos, ¿no? Él tiene ese sacrificio y lo deja a Leo como para romper al final. Sí, lo que tiene esta selección que entendió perfectamente lo que lo que saben que le va a hacer mejor a la selección en todo sentido, ¿no? Yo creo que saben cómo proteger a Leo en todo sentido, dentro de la cancha, afuera, tiene jugadores para poder hacerlo. Por eso, cuando en algunas circunstancias y en algunos momentos, cuando Leo no tenía mucha marca o cuando no podía desplegar su fútbol, aparecieron otros jugadores, que eso en otro momento quizás no pasaba. Claro. Eh, y tiene un respaldo enorme, ¿no? Tiene jugadores como McAllister, jugadores como Julián, jugadores como Lautaro, jugadores jóvenes, ¿no? Que ahora hay un recambio, va a haber un recambio increíble, ¿no? Con Nico Paz o no sé, jugadores que están apareciendo ahora, ¿no? Y que son muy jóvenes y que van a ser el futuro, como Almada, ¿no? Almada también, que también se lo ve con mucha proyección. Y bueno, eso es importante, ¿no? Que tener una selección en la cual Leo, cuando no puede desplegar toda su magia y todo lo que él siente, que otros jugadores puedan estar ahí para definir un partido, para definir una jugada. Todos se matan, ¿no? Por la selección, sabemos la química que hay entre ellos, entre el vestuario, entre el cuerpo técnico, entre la gente también. Yo creo que se hizo ahí una selección que lo que te comentaba anteriormente, sabes que no te va a dejar tirado nunca. Y la última, Javier, un compañero que te sorprendía en cancha de los que no se hablan, ¿viste? Porque siempre te preguntarán por Ronaldinho, por Leo. Y hubo muchos, ¿no? Hubo muchos porque sí que, bueno, hubo jugadores increíbles, ¿no? Que he estado, ¿no? Que he jugado con jugadores impresionantes y que han sido, bueno, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, he tenido la posibilidad, bueno, Xavi, Iniesta, ¿no? Yo, Que han estado en el Barça y bueno, era algo. Pasa que en esos momentos, bueno, por ejemplo, estaba Ronaldinho, ¿no? Que había, tapaba había, todo. ju- había, había jugadores que tapaban a todo, a Claro. esos jugadores que éramos todos del mismo estilo, éramos muy buenos jugadores, pero claro, estos son tan fabulosos, tan grandes, que tapan a cualquiera, ¿no? Eh, y sí, sí, sí que han pasado muchos, que lamentablemente han quedado ahí en el camino por las bestias estas que estaban adelante, ¿no? Bueno, Javier, te agradezco mucho por el tiempo. Espero que te hayas sentido muy cómodo. Siempre es un gusto charlar con vos de fútbol. ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche en esta charla? No, no, mandarles un grandísimo abrazo, ¿no? A todos los que están escuchando. Ojalá puedan disfrutar ahí como decís, ¿no? De nuestra charla futbolera, que ya llevamos la segunda. Esperemos que haya una tercera. Porque todavía nos queda mucho, ¿no? Por hablar, por recorrer, por cosas que van surgiendo. Ojalá que la próxima sea después del Mundial y podamos estar festejando, poder estar hablando, ¿no? De nuestra selección. Y no, mandarles un grandísimo abrazo y que disfruten mucho de la entrevista. Bueno, Javier, te mando un abrazo muy grande y es un gusto, como siempre, charlar de fútbol con vos. Bueno, un placer enorme.